a los padres. Oramos al comienzo por ellos. Bueno, buenos días. Bueno, se olvidan un poquito de nosotros, ¿cierto? Los papás, eso se embolata el Día del Padre siempre, se embolata el Día del Padre, bueno, no importa. Vamos a orar por los padres en este momento. ¿Qué tal si hacemos una oración por los papás? Aquí hay habemos unos cuantos padres y bueno, demos gracias por los padres que están acá, ¿vale? Cerremos nuestros ojos allí y demos gracias a Dios por los papás, los padres, los varones, los que Dios nos ha dado la gracia, la misericordia, el privilegio de ser padres. Tal vez no lo hemos hecho de la mejor manera, tal vez nos ha faltado mucho, Señor, pero aquí estamos delante de ti, diciéndote que queremos de verdad, queremos aprender, queremos mejorar, queremos asumir, Señor, el llamado que nos has hecho a ser padres, a guiar a nuestros hijos y a nuestra familia, a ser proveedores, a ser siervos, a ser esos modelos para nuestros hijos y nuestras próximas generaciones. Así que permítenos hoy meditar en cuanto a nuestra paternidad y pedirte a ti que nos des sabiduría para ser responsables, para ser, Dios, diligentes, para ser, Dios, verdaderos hombres con principios, que tememos a tu nombre y tememos tu palabra, Señor, y que el llamado que nos has hecho es una bendición y es un privilegio, y que los que estamos acá y aún los que están conectados, Señor, puedan de verdad comprender y podamos comprender en nuestro corazón que nosotros, los padres, modelamos aquí en la tierra, Señor, tu paternidad, Dios, también, porque tú eres Padre y nosotros debemos aprender de ti cómo ser padres para nuestros hijos. Por eso, Dios, felicitamos a los varones, a los padres, y clamamos para que seamos muchos más hombres que asumimos el llamado a levantar familias santas para tu gloria y para tu honra, Señor. Muchas gracias en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, entonces hoy estamos acá porque pues creo que Dios nos ha permitido reunirnos hoy por su gracia. Recuerde que nosotros nos reunimos porque el Señor nos llama a reunirnos, así que ya no vale esa frase que se acuñó mucho en este tiempo, quédate en casa, ¿no? Quédate en casa, ya para nosotros no es quédate en casa, sino ya sal de tu casa y congrégate, porque ese es el llamado del Señor. Por eso los que están en casa queremos decirles que pues realmente si usted puede estar en la iglesia y puede congregarse, usted debe estar en la iglesia, ya no debe estar en casa. Ya pasó ese tiempo, ahora es estar congregándonos y orando por la familia. Hoy hemos decidido tener una reunión de acción de gracias por la familia, así que lo que hacemos hoy es darle gracias por nuestras familias, así sean grandes, pequeñas, no importa, pero queremos darle gracias a Dios por las familias que Dios nos ha regalado para cada uno de nosotros. Bueno, vamos a hablar hoy entonces de cómo construir una familia firme, una familia fuerte en tiempos de dificultades y en tiempos de crisis, porque si usted y yo nos ponemos a ver la realidad del mundo y la realidad de nuestra nación, pues hay crisis realmente, hay crisis económica, hay momentos que vienen más difíciles cada vez más, ¿no es cierto? Estamos viendo en el mundo y en nuestra nación momentos difíciles y el panorama no es muy claro, tal vez el panorama de hacia el futuro pues no es muy bueno que digamos. Si miramos hacia el futuro nos damos cuenta de que la economía, la guerra, el hambre, ¿verdad? El hambre, se habla de recesión económica, aún en las naciones más fuertes van a experimentar un proceso de recesión económica, o sea que realmente estamos enfrente de una situación muy difícil, muy compleja, y la realidad es que todo esto afecta a la familia. Todo lo que estamos viendo
va a afectar la familia, afectará nuestras familias, afectará a nuestros hijos de alguna manera. Entonces, ¿qué hacer frente a todo lo que puede venir sobre las naciones o sobre el mundo? Porque no podemos ser ajenos a todo lo que estamos viviendo en el mundo. ¿Qué hacemos nosotros? ¿Qué puede hacer usted frente a todo esto? Y creo que es sencillo, pues a nosotros nos corresponde asumir el llamado de levantar familias fuertes. Ese es el propósito. Usted tiene una familia, si usted tiene una familia, pues su propósito es levantar esa familia, una familia firme en este tiempo, más que nunca. Y los que son jóvenes y los que están en ese proceso de querer tener una familia, pues más aún están llamados a levantar familias firmes en medio de un mundo tan complejo y tan difícil. Y no es fácil, no es fácil. Creo que entre más pasa el tiempo y más avanzamos en el tiempo, cada vez se hace más difícil levantar familias fuertes, familias firmes, ¿verdad? O sea, la gente realmente, el mundo no quiere familias, la sociedad no quiere familias, o quiere familias a su manera, pero no como Dios ha establecido que sean las familias. Pero nosotros como cristianos estamos llamados realmente a levantar familias firmes en medio de una situación, en medio de una sociedad compleja y una sociedad difícil. Y ese es el llamado del Señor. Entonces, ¿cómo levantar una familia firme desde la perspectiva de Dios? ¿Cómo levantar una familia fuerte? ¿Cómo levantar hijos fuertes en medio de una situación difícil o de una situación compleja como la cual vivimos? Y vamos a ir vamos a ver 3 puntos hoy que me parecen importantes. El primero de ellos es establece que Dios es primero. O sea, primero establece que Dios es primero. El segundo aspecto que vamos a tratar hoy tiene que ver con que usted y yo debemos orar por tu familia con un corazón de siervo. Ese es el segundo aspecto. Y el tercer aspecto que vamos a hablar hoy tiene que ver con que usted y yo debemos reconocer la grandeza de Dios en este tiempo más que nunca. Ya, 3 cosas que vamos a tratar. Y vamos entonces al primer punto para que usted y yo meditemos en ese primer punto. Y el primer punto es establecer que Dios es primero. La familia, usted y yo debemos establecerlo en nuestra familia. Dios es primero. Dios es primero, Dios está en primer lugar y lo debemos establecer nosotros, porque si no lo establecemos nosotros, ese es un principio y un principio permanece en el tiempo. No es una costumbre la que vamos a establecer, sino un principio familiar. Dios debe estar en primer lugar. ¿Por qué les digo esto? Porque vamos a ir a la Biblia y vamos a encontrarnos con este pasaje, ¿cierto? El pasaje es 2 de Samuel 7, 25 y 26. Y vamos a leer ese pasaje. ¿Listo? Dice así el pasaje: y ahora, oh Señor Dios, yo soy tu siervo. Voy a leerlo en la versión Nueva Traducción Viviente. Dice: y ahora, oh Señor Dios, yo soy tu siervo. Haz lo que prometiste respecto a mí y a mi familia. Confírmalo como una promesa que durará para siempre. Que tu nombre sea honrado para siempre, de modo que todos digan: el Señor de los ejércitos celestiales es Dios sobre Israel. Que la casa de tu siervo David permanezca delante de ti para siempre. Bueno, este pasaje aparece en el contexto que usted seguramente ya ha ido leyendo a través de 2 de Samuel. Recuerde que David ya está reinando, ya está como rey de Israel. Ya ha pasado ese tiempo tan complicado para David. Ahora David asume el reino y ahora David está en el trono como rey. Pero miren la oración que David hace y le dice al Señor: sí, yo soy tu siervo, haz lo que prometiste respecto a mí y a mi familia. Porque Dios había dicho que Dios levantaría a través de David una familia, un pueblo, una descendencia fuerte y firme. Entonces él le dice: Señor, haz lo que prometiste, levantarme una familia fuerte, una descendencia, una familia, ¿verdad? Y dice: confírmalo como una promesa que durará para siempre. Y claro, Dios le había dicho a David que iba a levantar una generación, un pueblo
para su gloria, y se refería a esa nación que vendría a través de Cristo Jesús. O sea que a través de Cristo el Señor levantaría un pueblo para la gloria de Él, no solamente Israel, sino la iglesia de Jesucristo. Pero todo partiría de David y de su descendencia, porque de la descendencia de David vendría el Rey de Reyes, que es nuestro Señor Jesucristo. Entonces aquí David está diciendo, bueno, Señor, haz lo que prometiste respecto a mí y a mi casa, a mí y a mi descendencia, a mí y a mi familia, levantar una descendencia que glorifique tu nombre. Entonces, por eso es que el primer punto que quiero que hablemos hoy es establecer que Dios es primero. Y vamos a ir al versículo 1 de este capítulo, porque en el versículo 1 comienza hablando, o continúa más bien hablando, acerca de cómo fue ese comienzo de David para ya ser el rey de Israel. Dice, en esta versión, dice de esta manera: una vez que David se instaló en el palacio y el Señor le dio descanso de los enemigos que lo rodeaban, el rey mandó llamar al profeta Natán. Mira, le dijo David, yo vivo en un hermoso palacio de cedro, mientras que el arca de Dios está allá afuera en una carpa. Natán le respondió al rey, adelante, haz todo lo que tienes pensado, porque el Señor está contigo. Bueno, la Biblia dice que cuando el rey David ya estaba descansando de todo ese proceso de persecución de Saúl y ahora era el rey, y él ya estaba viviendo en una casa y en un palacio, pero él dice, mira, yo ya estoy viviendo en este palacio, pero el arca del Señor no tiene un lugar seguro, no tiene un lugar fijo, no tiene un lugar en donde more el arca. Entonces yo quiero hacer una casa para el Señor. Esa fue la decisión de David. David le dice al Señor, yo quiero construir un lugar para el arca. ¿Ya? Entonces, ¿por qué les digo que Dios es primero? Porque él ya tenía todo. David ya tenía un palacio, David ya tenía un reino para gobernar, pero él dice, pero yo no quiero que el arca de Dios, el arca del Señor, no quiero que el arca esté en una carpa. Yo quiero un arca, yo quiero una casa para el arca, ¿cierto? Yo no estoy pensando solamente en mí, estoy pensando en las cosas de Dios, estoy pensando en la presencia de Dios, estoy pensando en el lugar en donde more el arca. ¿Sí me hago entender? O sea, él no piensa solamente en sí mismo. Él no dice, bueno, yo me posesiono como rey y ahora lo importante es que yo esté bien, lo importante es que yo tenga todo lo que yo quiero, lo importante es que yo tenga un ejército, lo importante es que yo tenga un reino. No, yo quiero pensar es en el arca y quiero pensar es en que el arca necesita una casa para que allí esté para siempre el arca. Entonces, ¿qué es lo que quiero que entendamos en este punto? Y es que David entiende en su corazón que Dios es primero, que Dios está por encima aún de lo que él quería y de lo que él anhelaba. Dios está por encima de aún de los sueños de David y aún del propósito de David. Dios estaba por encima de ello. Y creo que eso es lo que debemos establecer nosotros como familias. Usted puede tener su casa, usted puede tener su trabajo, usted puede tener a sus hijos estudiando, usted puede estar muy bien en este momento. Y gracias a Dios, porque tal vez las cosas no están tan mal y usted puede tener una serie de elementos en su casa y en su familia que están bien. Pero recuerde, Dios es primero. Usted y yo no podemos realmente enfrascarnos en conseguir, en obtener, en poseer, solamente para nosotros. Nosotros debemos entender que Dios está de primero. Y eso lo debe establecer usted en su casa. Eso no lo establece la iglesia. Yo creo que como padre, usted como papá, como mamá, nosotros debemos establecerlo ahí en nuestros hogares. Dios es primero. Más que cualquier cosa en tu familia. Más que tu trabajo, más que nuestros proyectos como familia, Dios en primer lugar. Que no se nos olvide eso, que no nos pase lo que les pasa a muchas personas, que después de obtener lo que buscan, después de conseguir sus sueños y sus metas, pues sencillamente se enfrascan en ello, ¿no es cierto? Y toman posesión de ello
y se olvidan de quién está en primer lugar. Porque ha pasado, y les ha pasado a muchas familias, que después de tener tal vez un tiempo como lo tuvo el tiempo David tuvo un momento complicado en la vida. Recuerden que fueron años en los cuales David tuvo que huir de Saúl. David estaba huyendo de Saúl y David no encontraba reposo y no encontraba paz. Por eso es que David escribe muchos salmos en el desierto, ¿no? ¿Verdad? ¿Por qué? Porque le tocó a David vivir momentos complicados, de verdad, difíciles. Pero ya llegó el momento de ser el rey. Y ahora ya estaba tranquilo y ahora dice la Biblia que Dios le había dado paz de todo ese tiempo de crisis. Y ahora David ya tenía su casa y tenía su palacio y tenía su ejército, ¿verdad? Y tenía un reino. Pero él lo primero que piensa después de eso, después de llegar a ese punto, es el arca, ¿cierto? El arca. El arca está en una carpa. Yo quiero construir una casa para el arca. ¿Se da cuenta? O sea, él no está pensando en sí mismo. Él no está pensando sencillamente en que él debe estar bien. Él está diciendo, yo quiero que el arca del Señor también tenga un lugar donde morar, ¿cierto? La presencia del Señor. Entonces, yo quiero que piensen esto y que pensemos realmente en esto. Yo quiero que meditemos en esto. ¿Usted está dispuesto realmente como miembro de una familia o como padre o como madre, como lo que le ha correspondido a usted en su casa, ser la cabeza de su casa, de su familia, a establecer que Dios está en primer lugar en su casa? Porque realmente eso es lo que debemos asumir nosotros los creyentes. Porque eso no lo va a hacer nadie más, lo vamos a hacer nosotros como cristianos. Usted no espere que el presidente de la República, que tenemos nuevo presidente de la República, usted no espere que él vaya a establecer una ley, ¿verdad? Que diga las familias de aquí en adelante, las familias van a establecer que Dios está en primer lugar. Eso no lo va a hacer. Yo creo que ni por la cabeza se le va a pasar a él. No lo va a hacer. No esperemos que él haga algo al respecto. Pero usted y yo sí podemos hacerlo en nuestras familias, establecer que Dios está en primer lugar, que su iglesia está en primer lugar, que la palabra de Dios debe estar en primer lugar, que el ministerio, el servicio al Señor debe estar en primer lugar en nuestras familias. Eso lo podemos establecer nosotros y eso nadie nos lo puede quitar. Eso nace en la familia, pero eso se asume en nuestros hogares, cada uno de nosotros, ¿verdad? Porque la Biblia dice que una vez David se instaló en el palacio. O sea, David se instaló en el palacio, pero inmediatamente comenzó a pensar en el arca. Inmediatamente comenzó a ver qué podía hacer con el arca, ¿verdad? Él no se instaló y comenzó a gobernar y comenzó a establecer normas y leyes para su pueblo. Él lo primero que hizo es el arca. Quiero que el arca esté en un lugar fijo, en un lugar en donde pueda establecerse y en un lugar de culto, de adoración. Quiero hacerlo. Eso es lo más importante para mí, ¿no es cierto? Entonces él dijo, mientras el arca de Dios está allá afuera, ¿no es cierto?, en una carpa y yo aquí en el palacio. O sea, no se puede pensar solamente en mi comodidad. Tengo que pensar también en que la iglesia, el ministerio, Dios, ¿no es cierto?, debe ocupar un lugar importante en nuestras vidas, ¿no es cierto? Entonces, no nos enfoquemos en el nuevo gobierno que tenemos y no comencemos nosotros a ver qué hace el gobierno, a ver si hace o no hace. Hagamos lo que a nosotros nos corresponde hacer. Usted y yo tenemos un reino y es un gobierno, y es el gobierno de nuestros hogares, el gobierno de nuestras familias. Usted tiene aún esa posibilidad. A ver, ¿qué podemos hacer al respecto? ¿Qué vamos a hacer al respecto? ¿Cómo vamos a establecer ese principio en nuestras vidas, verdad? Y en nuestra familia. Dios está primero, su palabra está primero, la iglesia está primero, el reino de Dios es primero. Eso lo establecemos nosotros. Eso lo debemos asumir nosotros, ¿no es cierto? Entonces, cuando decidimos poner a Dios en primer lugar, determinamos que Él es más importante que cualquier otra persona. Él es más importante que cualquier otra persona. Él es más importante que nuestro trabajo, que nuestra labor, ¿verdad?
que su mensaje es más importante que cualquier otro mensaje, que lo que dice Dios es más importante que lo que dice cualquier otra persona. Y eso lo establecemos nosotros al interior de nuestras familias. Porque muchas personas están preocupadas, con razón o sin razón, por el nuevo gobierno, por lo que se viene tal vez para Colombia. Pero bueno, nosotros no debemos ir hasta allá, nosotros debemos enfocarnos en nuestra familia. Nosotros debemos enfocarnos en lo que podemos construir, en lo que podemos fortalecer. Usted no puede fortalecer al gobierno, usted no puede fortalecer las instituciones, usted fortalece su familia. Usted y yo fortalecemos nuestras familias, nuestras relaciones familiares. Y solamente se establece eso cuando nosotros reconocemos que Dios está en primer lugar. De lo contrario, no vamos a poder avanzar. Y nos pasaremos este tiempo observando qué hace el gobierno, qué dice el presidente, qué dicen los ministros, qué dice su plan de gobierno. Eso usted y yo no lo vamos a poder cambiar. Nosotros sí podemos establecer normas, principios en nuestra familia. Y ahí es donde debemos nosotros comenzar a trabajar fuertemente. Y si no hemos trabajado hasta ahora, llegó el tiempo de trabajar más la familia. Más la familia. Las relaciones de esposos, las relaciones de padres e hijos, las relaciones familiares, es algo que debemos comenzar a trabajar. Pero para poder hacer eso, debemos establecer que primero debe ser Dios y su palabra en nuestra familia. ¿Estamos de acuerdo? Eso es lo que usted y yo estamos llamados a hacer. No estamos llamados a hacer otra cosa. Suficiente trabajo el que tenemos nosotros con nuestra familia. Suficiente trabajo el que usted y yo tenemos. Y demasiada responsabilidad la que nosotros tenemos como padres. Demasiada responsabilidad. Yo creo que es demasiada responsabilidad criar hijos, levantar familia. Eso es una responsabilidad muy grande. Y creo que todo depende de cómo nosotros establezcamos si realmente estamos dispuestos que Dios es primero, ¿cierto? Que no podemos dejar de congregarnos. Por eso les decía hace un momento, ya no estamos en ese punto de que quédate en casa, ya no, para nosotros ya no aplica. Es que la iglesia es importante, la congregación es importante, que con la familia nosotros debemos comenzar a orar para que la familia, nosotros como familia, no dejemos de hacerlo. No dejemos de establecer ese principio de congregarnos, de estar juntos. Eso es poner a Dios en primer lugar, su palabra. El segundo aspecto, no solamente eso, usted establece eso, usted lo establece, pero lo segundo es que usted y yo tenemos que hacer es orar por la familia con un corazón de siervo. Orar por la familia con un corazón de siervo. Porque no solamente es orar por la familia, sino orar con un corazón de siervo y de sierva de Dios. Y eso solamente lo podemos hacer nosotros los cristianos. Eso no lo va a hacer, le repito, no lo va a hacer el gobierno. Usted y yo decidimos hacer eso. ¿Por qué les digo eso? Porque en el versículo 25 de 2 de Samuel, capítulo 7 que estamos leyendo, dice de esta manera: y ahora, oh Señor Dios, yo soy tu siervo, haz lo que prometiste respecto a mí y a mi familia, dice David. Y luego dice, ahora soy tu siervo, Señor. Señor, yo ahora soy tu siervo. Ni siquiera él está diciendo, ahora yo soy el rey. Yo soy el rey de Israel, yo soy el rey de... No, yo soy tu siervo. Qué importante es entender eso. Qué importante es entender ahora ese llamado de Dios. Usted y yo somos siervos de Dios. Cuando usted reconoce a Jesucristo como Señor y Salvador, usted ya entra en ese nivel de siervo de Dios. David era el rey, pero antes de rey era siervo del Señor. Y creo que eso es importante que lo establezcamos nosotros también. Primero, considérate siervo de Dios, sierva de Dios, siervos del Dios Altísimo. Orar como siervos es diferente a orar sencillamente. La oración de un siervo es diferente a la oración de cualquier persona. Orar como siervos hace la diferencia. Qué bueno es poder orar como siervos, porque cuando usted ora como siervo, usted no exige, usted no declara, usted no ordena, ¿cierto?
Cuando usted ora como siervo, usted sencillamente, ¿verdad?, pide el favor, pide la misericordia, ¿cierto? O sea, no le da órdenes a Dios, sino que ora como siervo de Dios. Ore como siervo. Y aquí dice, y ahora, oh Señor Dios, yo soy tu siervo. Entonces, reconozcamos eso en primer lugar. Somos siervos de Dios. Ahora pregúntese usted, ¿realmente usted se considera siervo de Dios, sierva de Dios? Porque eso es muy importante en nuestras vidas. Se necesitan padres siervos de Dios, se necesitan madres siervas de Dios, se necesitan hijos que aprendan a ser siervos y siervas de Dios. Y no estamos hablando de pastores o de líderes, no. Estamos hablando de que nosotros tenemos claro en nuestro corazón que en el momento en que aceptamos a Jesús como Señor y Salvador, nos convertimos en siervos de Dios, por gratitud, por reconocimiento hacia su favor para con nosotros, ¿verdad? Entonces Él dice, y ahora, Señor Dios, yo soy tu siervo. Y como yo soy tu siervo, entonces dice de esta manera, yo soy tu siervo, haz lo que prometiste respecto a mí y a mi familia, por favor. Como siervo te lo pido, no como rey. No como rey, sino como siervo de Dios. Te pido que hagas lo que prometiste con mi casa, lo que prometiste con mi descendencia, lo que prometiste que harías con mi descendencia. Porque el Señor le había prometido a David que levantaría una descendencia de David, una descendencia que permaneciera para siempre. Y esa descendencia tenía que ver con Cristo Jesús, que a raíz de David vendría el Mesías, que en su generación vendría el Mesías. Y le dice, hazlo, Señor, haz lo que prometiste respecto a mí y a mi familia. Qué bonito que suena, qué bien que se lee en esta versión, ¿no es cierto? Lo que prometiste, ¿cierto? Respecto a mí y a mi familia, a mí y a mi casa, le dice David. David no le está diciendo, Señor, concédeme la gracia de poder ser rey y vencer a todos los pueblos que se atraviesen en mi camino, ¿no es cierto? Dame la victoria para poder ir por los filisteos y por los amorreos y por todos esos y acabarlos. No. David pide algo, sencillamente. David está enfocado es en su familia. David está enfocado es en su casa y en su generación. Ese es el enfoque de David. Ahora, yo le pregunto a usted, ¿realmente nuestro enfoque es la familia? ¿Realmente estamos enfocados nosotros en la familia? Y tal vez usted pueda ser soltero, soltera, no importa, pero usted tiene que pedirle al Señor que le dé visión de familia. Usted debe comenzar a orar por eso, porque es un llamado de Dios. Porque es un principio de Dios. La familia está en el corazón de Dios. Eso no va a cambiar, aunque la sociedad lo quiere cambiar, aunque el mundo quiere cambiar el concepto de familia. El mundo quiere imponer su ideología en cuanto a la familia. Dios no va a cambiar lo que Él ha establecido como importante, y es la familia, como Dios la diseñó y como Dios la creó. Y eso David lo tenía claro seguramente. Era su casa, su descendencia, su familia. ¿Cómo está usted y cómo estamos nosotros en cuanto a eso? ¿Usted realmente considera que uno de los valores más grandes que usted tiene como hijo de Dios es la familia? Que usted y yo estamos llamados a levantar una familia y una descendencia que glorifique a Dios, que honre a Dios. ¿Estamos orando realmente para que eso suceda desde nuestros hogares y desde nuestras casas? ¿Lo estamos estableciendo nosotros? Para eso se necesita un corazón de siervo. No se necesita ser rey, no se necesita ser profesional, no se necesita. Para esto, para establecer familias, se necesita tener corazón de siervo. ¿Me hago entender? O sea, no necesitamos otra cosa. Aquí David no apela a su posición de rey. Aquí sencillamente él dice, soy siervo y como siervo te pido por favor que hagas lo que dijiste que harías con mi descendencia, con mi casa, con mi familia, ¿verdad? Confírmalo como una promesa que dure para siempre, Señor. Y yo creo que esa es la visión que tenemos que tener nosotros. Generaciones de hijos, no importa cuántos tienes uno, tienes dos, no importa, tenemos tres, pero que nosotros veamos hacia el futuro una generación, una descendencia
que glorifique a Dios. Ese es el llamado para nosotros. ¿Quiénes lo van a hacer? Pues nosotros. Nadie más lo va a hacer. Este gobierno no hará un ministerio para la familia. O sea, no tiene no hay un ministerio dedicado a la familia, a establecer la familia, a defender la familia, no. Eso lo tenemos que asumir nosotros, la iglesia, los cristianos. Ese es el llamado para nosotros. Y no le pidamos al gobierno que lo haga, porque Dios nos lo pide a nosotros que lo hagamos. Es nuestra responsabilidad, ¿verdad? Pero para eso tenemos que tener corazón de siervo, no corazón de rey. Corazón de siervo se necesita para esto, ¿no es cierto? Yo soy tu siervo. Para poder orar por tu familia, primero debemos tener la actitud de siervos de Dios, el corazón de un siervo. David se consideraba siervo más que rey, siervo. Antes que profesional, siervo de Dios. Antes, ¿cierto?, que un gerente de una empresa, siervo de Dios. Eso es lo que se necesita en esta generación. Eso es lo que necesitamos. Y hablar de siervo solamente, o sea, la palabra siervo solamente está en la Biblia. Solamente los cristianos tenemos esa gracia de poder hablar de ser siervos. Usted en el mundo no escucha esto. En el mundo no le habla de ser siervo. Pero la Biblia sí me habla de ser siervo de Dios. Una persona que está al servicio de Dios. Necesitamos entender que nosotros como padres que estamos levantando una familia, estamos al servicio de Dios y que estamos levantando una familia para Dios. Y que en todo el ámbito en donde usted se encuentra, su trabajo, su profesión, lo que usted haga es para el servicio de Dios. Somos siervos de Dios. No puedes orar por tu familia sin esa actitud. No podemos orar por nuestros hijos sin esa actitud. Porque servir a Dios también implica servir a mi familia, servir en la casa. ¿Y cuánto nos cuesta a nosotros servir en nuestros hogares? ¿Se ha dado cuenta que a veces al interior de nuestros hogares no hay la actitud de ser siervos de Dios allí en su casa? ¿Cómo está nuestro servicio en la familia? ¿Cómo podríamos medir el servicio que estamos brindando nosotros, los padres, a los hijos y los hijos hacia nosotros? ¿Cómo nos sentimos cuando debemos hacer ciertas labores en nuestras casas? Y pareciera ser que no estamos tan dispuestos a servir a Dios ahí en nuestros hogares. Porque es ahí en nuestra familia donde debemos ser siervos de Dios, sirviéndonos los unos a los otros. Es ahí en donde podemos reflejar el corazón de siervos de Jesús. Porque Jesucristo dijo claramente, ¿se acuerdan lo que dijo Jesucristo en Lucas 22:27? Jesús dijo claramente, porque yo estoy entre ustedes no como el que sirve, dice, yo estoy entre vosotros como el que sirve a los demás. Estoy entre vosotros como el que sirve. La actitud de Jesús fue la misma actitud de David, por eso es que a Jesús se lo llamamos siempre el hijo de David, o sea, de la descendencia de David. Porque el corazón de David era el corazón de siervo, apuntaba a Cristo, que Cristo vendría a servir. Y ese es el mismo corazón que debemos pedirle a Dios que tengamos nosotros, los padres, pero que también tengan nuestros hijos. ¿Qué tal si usted y yo comenzamos a pedir también por nuestros hijos? Señor, dale a mis hijos un corazón de siervo. Dale a mis hijas corazón de sierva, ¿cierto? Esa es una buena oración para orar, para llegar delante del Señor. Dame a mí como padre un corazón de siervo. Y usted como mujer pudiera decirle, dame a mí como mujer un corazón de sierva tuya. Porque cuando me considero siervo de Dios, puedo servirle a los demás. Pero cuando usted primero no es un siervo de Dios, entonces le queda difícil servir a los demás. Me tocará hacerle el favor, ¿verdad? Me tocará hacer esto por usted. No quiero, pero me toca. Pero cuando tenemos corazón de siervo, estamos dispuestos a hacerlo. No importa.
no importa lo que nos corresponda. Entonces, nosotros exigimos muchas veces que el presidente, que los que están en los cargos públicos hagan bien su trabajo, ¿sí o no? Nosotros estamos exigiendo muchas veces, estamos diciendo que ellos hagan, que cumplan. Bueno, está bien, pero cumplamos nosotros, ¿verdad? O sea, hagamos lo que a nosotros nos corresponde. ¿Nosotros estamos sirviendo a Dios, comenzando por nuestra casa? Esa sería la pregunta que deberíamos hacernos nosotros. No es tanto lo que el gobierno haga, no es tan importante eso, créanme, es más importante lo que nosotros podemos hacer. Entonces, ore a Dios con un corazón de siervo, es lo que hace la diferencia en una nación. El siervo no exige, el siervo no reclama, el siervo no declara ni decreta cosas, el siervo se humilla porque sabe cuál es su condición delante de Dios, sabe cuál es su condición, servir a Dios. Siervo de Dios. El mundo piensa que para ser grande hay que tener muchos siervos a su cargo. El mundo piensa eso, que usted será grande cuando tenga mucha gente a su servicio. Entonces dirá, ay, yo soy grande porque cuánta gente que me sirve. La Biblia dice que el hombre es grande cuando le sirve a los demás. Eso dice la Biblia. ¿Se da cuenta que la diferencia es muy grande? Pero todo eso parte en la familia. Todo eso parte en la familia, desde la familia. Eso lo tuvo claro Josué, ¿verdad? Josué tuvo claro eso en su corazón. Él dijo claramente en Josué 24:15, en la última parte, hablando él de la decisión que él había tomado, Josué. Ese nombre también viene de Yeshua, ¿no es cierto? Josué también es otro tipo de Cristo. Y él dice de esta manera, pero en cuanto a mí, y en esta versión dice, pero en cuanto a mí y a mi familia, nosotros serviremos al Señor. En la otra versión dice, pero yo y mi casa serviremos al Señor. Y creo que eso es lo primero, lo que tenemos que entender nosotros. En cuanto a nosotros, en cuanto a usted y a mí, sirvámosle al Señor. En cuanto a mí y a mi casa, quiero servirle al Señor. ¿No le parece que esa sería una meta importante en este tiempo? Que le sirvamos al Señor, que nuestra casa, nuestros hijos, nuestra familia le sirvan al Señor. Y no estoy hablando de pastores ni de líderes, no. Que desde la posición en la cual estamos nosotros le sirvamos a Dios, como Dios quiere que le sirvamos, en la iglesia, en la familia, en la sociedad, pero siervos de Dios. Donde usted esté, siervo de Dios, sierva de Dios. Ahí en la universidad donde usted está, allí que pueda decir, yo aquí estoy sirviendo a Dios, porque le estoy sirviendo a la gente. Mi condición, mi llamado es ser siervo. No es una imposición que me pone la iglesia, sencillamente es una actitud del corazón. El ser siervo es la actitud del corazón, no es una imposición de la iglesia, es la actitud del corazón de agradecimiento a Dios por lo que Él ha hecho por nosotros. Qué bueno que nosotros podamos acuñar esa palabra, esa porción de la Biblia de Josué, ¿no es cierto? Que dijo, en cuanto a mí y a mi familia, le serviremos al Señor. Esa es mi posición. No importa lo que haga el presidente, no importa si el presidente hace o no hace, no importa, pero en cuanto a nosotros, le serviremos al Señor, ¿cierto? Eso nos lleva a descansar en Él y a tener tranquilo el corazón porque estamos haciendo lo que Dios nos ha llamado a hacer. Entonces, salgamos de ese condicionamiento social en donde la gente está a la expectativa del nuevo gobierno y más bien enfoquémonos en nuestra familia, en nuestra casa, en nuestros hogares. Y qué bueno que usted pudiera escribir este pasaje por allí y leerlo siempre, Josué 24:15. Josué fue claro, dijo, bueno, ustedes, yo no sé, le dijo a su pueblo, ustedes pueden servirle a cualquier Dios, ustedes pueden servirle a los que Dios que quiera, pero yo y mi casa le serviremos al Señor. Corazón de siervo. Eso es lo que necesitamos y eso es lo que necesita la sociedad. Y la sociedad
nosotros, usted y yo, podríamos afectar la sociedad. Desde nuestra casa, desde nuestras familias. Entonces, podemos orar como David oró. Podemos decirle al Señor como David oró en el versículo 25, haz lo que prometiste respecto a mí y a mi familia, ¿verdad? Cuando tenemos ese corazón de siervo, confírmalo como una promesa que durará para siempre. Y en el versículo 26, si usted está allá en su Biblia, en esta versión dice, que tu nombre sea honrado para siempre, de modo que todos digan, el Señor de los ejércitos celestiales es Dios sobre Israel. ¿Sabe que lo que lo movía a David era eso? Que el nombre del Señor sea reconocido como el Dios de Israel. No lo movía otra cosa. ¿Sabe lo que debería de movernos a nosotros y a nuestras familias? Eso, que el nombre de Dios sea conocido a través de nuestras familias. Eso debería de ser lo que nos mueve a nosotros. No es otra cosa. Y David lo tenía claro. Él no decía, bueno, y que el ejército que tengo, los hombres que tú me has dado sean reconocidos en el mundo como... No, él decía que tu nombre sea reconocido. Y creo que ese es el enfoque que tenemos que tener como el Dios de Israel. Que la casa de tu siervo David permanezca delante de ti para siempre, le decía, que la casa de tu siervo, mi familia permanezca delante de ti para siempre. ¿Qué tal esa oración? Y él estaba orando, hablando con Dios. Él estaba haciendo esta oración. No le está pidiendo riquezas, no le está pidiendo un gobierno fuerte, no le está pidiendo un ejército fuerte, le está pidiendo sencillamente al Señor, Señor, que mi casa permanezca para siempre. Yo creo que esa es la oración que podemos hacer nosotros, Señor, que mis hijos permanezcan delante de ti para siempre, mi casa permanezca para siempre, Señor. Tal vez hoy no lo estoy viendo, pero quiero llegar a verlo. Quiero llegar a ver que mis hijos, ¿cierto?, se levantan para honrar tu nombre, Señor, para siempre. Esa es la visión que tengo de la vida. Y por eso trabajaremos y por eso nos esforzaremos, ¿no es cierto? Y luego dice en el versículo 27, oh Señor de los ejércitos celestiales, Dios de Israel, yo no me he atrevido a levantarte esta oración porque la revelaste todo esto a tu siervo con las siguientes palabras. Perdón, creo que leí mal, dice, oh Señor de los ejércitos celestiales, Dios de Israel, yo me he atrevido a elevarte esta oración porque le revelaste todo esto a tu siervo con las siguientes palabras. ¿Qué le había dicho el Señor a David? Esto que sigue aquí. Le había dicho, construiré una casa para ti, una dinastía de reyes. Eso le había dicho el Señor a David. Mientras David estaba pensando, escuche esto, mientras David estaba pensando en construir una casa para el Señor, Dios estaba pensando en construirle una casa a David, una descendencia a David. ¿Te das cuenta? Qué importante, ¿verdad? David estaba pensando en una casa para el Señor, ¿cierto? Pero el Señor estaba pensando en una descendencia para David. Qué bueno, ¿verdad? O sea, cuando tú y yo estamos pensando y estamos enfocados en Dios, en honrarlo a Él y servirle a Dios, Él está pensando en tu familia. Él está pensando en tu descendencia, Él está pensando en tu generación, Él está pensando en ti. ¿Sí me hago entender? ¿Te das cuenta la diferencia? Por eso el enfoque es muy importante, por eso es tan importante que tú estés enfocado en ello. Qué importante es esto, qué maravilloso es esto. Cuando lo leemos desde esta perspectiva, creo que nos anima, nos alienta. Frente a lo que estamos viviendo, frente a lo que vemos en la sociedad, nos alienta esto, nos desafía realmente. Tú ocúpate de ser siervo y sierva de Dios. Que Dios está pensando y está enfocándose también en tu casa y en tu descendencia. Eso es lo que vemos aquí. Eso es maravilloso, ¿verdad? Y luego le dice en el versículo 28, pues tú eres Dios, oh Señor soberano. Qué tremendo, ¿no? Pues tú eres Señor soberano, tus palabras son verdad y le has prometido estas cosas buenas a tu siervo, Señor. Pues tú eres soberano, pues tú, porque no se trata de mí, es Él.
pues tú eres soberano. Ahora que te complazca bendecir la casa de tu siervo para que permanezca para siempre delante de ti. Has hablado y cuando concedes una bendición a tu siervo, oh Señor soberano, es una bendición eterna. ¿Cómo ora un siervo de Dios? Yo veo aquí a David orando como siervo. No le está exigiendo a Dios, no le está ordenando a Dios. Sencillamente le está diciendo que él sabe que Dios tiene un propósito y que Dios le ha dicho a él que va a levantar una descendencia, que permanezca. Pues Señor, hazlo por favor. Yo creo que nosotros sabemos en nuestro corazón, usted y yo sabemos en nuestro corazón que Dios le ha dicho y nos ha dicho en su palabra que Él quiere familias fuertes, familias firmes para Él. Yo te invito a que pienses en eso. La familia, los hijos, la familia, ¿cierto? Nuestra descendencia, nuestros hijos. Tal vez nuestros hijos hoy o tus hijos tal vez estén desenfocados, pero volvamos y oremos por ellos. Volvamos y clamémosle al Señor como David suplicó por sus hijos y por su descendencia. Ese es el llamado de Dios, la familia, la descendencia, porque Él es bueno. Todo esto se iba a cumplir en Jesucristo. Llegaría Jesucristo. Jesucristo es el resultado de esta promesa para David. La descendencia que permanecía para siempre, que iba a permanecer para siempre, era Jesucristo. Ahora que usted y yo conocemos a Jesucristo y que hemos creído en Jesucristo, se aplica a nosotros. Nosotros somos herederos de estas palabras, porque en Cristo Jesús ahora pertenecemos a la familia de Dios, ahora pertenecemos a su iglesia, y su iglesia está conformada por familias que honren el nombre del Señor. Y el tercer aspecto, para terminar, que debemos hacer para levantar familias fuertes es reconocer la grandeza de Dios. Reconoce la grandeza de Dios. Tercero, reconoce la grandeza de Dios. Y eso es lo que el mundo no va a reconocer, la grandeza de Dios. El gobierno no va a reconocer la grandeza de Dios. Eso solamente lo reconocerán los hijos de Dios, su pueblo, su iglesia. En el versículo 22 de ese mismo pasaje de 2 de Samuel, capítulo 7, dice de esta manera en la Nueva Traducción Viviente. 22 en adelante. Qué grande eres, oh Señor, le dice David, qué grande eres, ¿cierto? Qué grande eres, Señor soberano. No hay nadie como tú, ¿qué tal? Ese es el enfoque que debemos tener nosotros. Ya no mire al hombre, no mire el gobierno, mire a Dios y qué grande eres tú, Señor. Porque si usted mira al gobierno se decepciona y se va a decepcionar más. Pero si usted mira a Dios, usted puede decir qué grande es Dios, ¿cierto? No miremos el sistema, o si miramos el sistema, pues lo miramos para decir cómo hace falta Dios allí, ¿no es cierto? ¿Cuánta falta hace Dios allí en ese sistema? ¿Cómo está de corrupto? Sin la presencia de Dios todo se corrompe, todo se daña. Pero cuando la presencia de Dios está en una familia, está en una sociedad, permanece, se afirma. Entonces David le dice, qué grande eres, oh Señor, soberano. Soberano, no se olvide de la soberanía de Dios. ¿Sabe cuál es el problema de la iglesia de este tiempo? Es que se olvida de la soberanía de Dios, soberano. Soberano quiere decir que Él está por encima del gobierno, por encima de las instituciones, por encima de todo. Cuando yo entiendo ese principio, descanso. Porque yo digo, podrán los gobiernos querer hacer y deshacer, pero por encima de ellos está Dios. Él está sobre todo. Y esa seguridad quiere Dios que la tengamos. Y dice, soberano, no hay nadie como tú. Y luego dice, nunca hemos oído de otro Dios como tú. ¿Qué tal? Y eso lo tenía claro él. Reconocer la grandeza de Dios es lo que le hace falta a la iglesia. Reconocer la grandeza de Dios es lo que nos hace falta a los creyentes, porque cuando reconocemos la grandeza de Dios no andamos con miedo de lo que pudiera pasar, con inseguridad de lo que pudiera venir. Yo tengo un Dios soberano,
Yo tengo un Dios que está por encima de todo, ¿no es cierto? Que no hay nadie como Él, no hay otro Dios como Él. Y luego David dice esto, que yo quiero que usted también lo medite en su corazón. Escuche lo que dice en el versículo 23. ¿Qué otra nación sobre la tierra es como tu pueblo Israel? ¿Qué otra nación es como tu pueblo? Dice. O sea, tu pueblo es privilegiado teniéndote a ti como Dios. Ahora nosotros lo podemos aplicar ya a nosotros como su iglesia. ¿Qué otro grupo, qué otro movimiento tiene a Dios como nosotros lo tenemos? ¿Cierto? Nosotros, la iglesia de Jesucristo, somos los que tenemos a Dios como Dios, a nuestro Dios como Rey, como Señor. ¿Quién más tiene? Solo la iglesia. Podrá haber una multinacional, una infraestructura superpoderosa, ¿no es cierto? Económicamente, terrenalmente hablando, pero ¿quién tiene a Dios como su Señor? Solo la iglesia. ¿Quién tiene a Cristo como Rey? Solo la iglesia. Y usted es parte de la iglesia. Eso es lo que debemos nosotros reconocer en nuestro corazón, que tal vez nos hemos ido desviando y hemos ido tal vez perdiendo la visión del Dios que tenemos, el Dios al cual adoramos. Y qué bueno decirle: Señor, ¿qué otra nación, qué otro pueblo sobre la tierra es como nosotros, como la iglesia? ¿Qué otro pueblo? ¿Qué otro pueblo es como la iglesia? ¿Qué otro pueblo, qué otro grupo es más importante que la iglesia? Si la iglesia lo es todo para Cristo, si por la iglesia Cristo fue a la cruz, y usted y yo somos parte de la iglesia. Eso nos debe animar, ¿verdad? Eso nos debe llevar a tener seguridad de lo que pudiera venir, no importa, pero tenemos a Dios como nuestro Dios. Y luego dice: te hiciste un gran nombre cuando redimiste a tu pueblo de Egipto. Y él va a la historia, dice, ¿no? Cuando lo sacaste de Egipto te hiciste un gran nombre, Señor. Porque ¿cómo lo sacaste? Y nosotros vamos a la cruz. Cuando fuiste a la cruz, Señor, ¿verdad? Y cuando moriste por nosotros y resucitaste al tercer día, levantaste una iglesia para ti, Señor. ¿Sí o no? Levantaste un pueblo para tu gloria. Eso nos debe animar. Hay que seguir adelante. Realizaste imponentes milagros y expulsaste a las naciones y a los dioses que le impidieron el paso. Hiciste de Israel tu pueblo para siempre, y tú, oh Señor, llegaste a ser su Dios. ¿Cómo lo reconoce, verdad? Tú, Señor, tú, Señor. ¿Sabe qué? Eso es lo que la iglesia y la familia debe ser en este tiempo más que nunca. Usted y yo estamos llamados a eso. Usted y yo estamos llamados a tener esa actitud. Eso es lo que falta en este tiempo. Una iglesia que tenga clara la grandeza de Dios. Una iglesia que reconozca quién es Dios. Unas familias que reconozcamos quién es Dios. Entonces, si usted y yo entendiéramos verdaderamente lo que significa tener un Dios grande y poderoso en el control de todo, pues no habría temor del hombre, no habría temor de la lluvia que puede venir, de los tiempos oscuros que amenazan sobre las naciones, de la recesión económica que amenaza no solamente a Colombia, sino aún las naciones más poderosas están hablando de recesión económica. Si nosotros sabemos quién es Dios, nuestras familias saben quién es Dios, estaremos más tranquilos. Por eso es importante la familia. Por eso es que, repitamos, lo primero que usted debe hacer en este tiempo para levantar familias fuertes, ¿verdad? Familias que permanezcan. ¿Cuál es el primer punto que les dije? ¿Se acuerdan? Aquí está. Oiga, el examen está fácil. Establezca que Dios es primero. Está bien, gracias por la ayuda que me están dando allá. Establece que Dios es primero. Primero, no se olvide, establezca que Dios es primero desde su casa. ¿Ya? Su casa. En su casa establezcalo usted. Dios primero, Dios primero, Dios primero.
Dios por encima de todo, Dios por encima del trabajo, Dios por encima, Dios primero. Y eso es algo que usted lo debe establecer. Segundo, bueno, Galo, hay otro. Ore con un corazón de siervo. Ore con un corazón de siervo, ¿no? No ore solamente, ore con un corazón de siervo. No le exija a Dios, no le ordene a Dios. Sencillamente llegue delante de Dios con un corazón de siervo, Señor. Si te dignares, si quisieras, Señor, ¿verdad? Si te dignares mirarnos, Señor, hazlo. Y tercero, reconocer la grandeza de Dios. Reconozca su grandeza. Yo creo que si nosotros hacemos esto, le aseguro que usted descansa, su corazón reposa, su corazón ya no se aflige, usted sabe que está haciendo lo que debe hacer y no importa lo que los otros hagan, no importa lo que el gobierno haga, diga, lo que usted está haciendo será lo que usted está llamado a hacer y hará lo que debe hacer y Dios se glorificará. Y su descendencia y nuestra descendencia glorificará su nombre, aún en medio de los momentos más difíciles y sombríos que estamos viviendo en nuestra sociedad. Vamos a orar por las familias. Y qué bueno que usted haya venido con su familia, ¿cierto? Y vamos a orar por esa familia que Dios le ha dado. Qué bendición tener la familia. Si haya venido con uno más de su casa, no importa. Vamos a orar, vamos a ponernos de pie, por favor, y oramos por nuestras familias. Terminamos la oración por la familia acá y terminamos la transmisión de nuestra reunión. Y nos quedamos acá los que estamos de manera presencial. ¿Listo? Yo le voy a invitar a que cierre sus ojos, acérquese a su familia, acérquese a su familia. Yo quiero que oremos por la familia. Qué privilegio los que estamos aquí de manera presencial. Gracias, Señor, gracias porque pues tú nos diste el privilegio de estar acá, de venir. Gracias por los que vienen por primera vez, gracias, Señor. Gracias, porque algunas personas que venían solas a la iglesia hoy están acompañados de algún familiar, gracias. Gracias por esa familia pequeña, grande, difícil, complicada, conflictiva, pero gracias, Señor. Dele gracias. Demos gracias a Dios por esa familia que nos ha correspondido. Yo le invito a que levante su voz allí delante de Dios. Dele gracias. Día de acción de gracias por la familia. Hoy no queremos darte gracias por otras cosas. No, Señor, gracias por la familia. Y dile, Señor, desde esta familia yo quiero orar. Y quiero orar como dice tu palabra, Señor, y como lo hemos aprendido hoy. Queremos decirte, Señor, que desde nuestra casa queremos establecer que tú estás en primer lugar. Quiero que tú seas el primero en mi casa. Dile al Señor, digámosle allí en nuestras familias, aquellos que están conectados en su casa, establezcan que Dios es primero. Dios debe ser primero en su casa, en su familia. Y si Dios es primero, si Él es primero, también lo será su iglesia, su palabra, todo lo que tenga que ver con el Señor, todo lo que tiene que ver con Él, con su carácter, es primero. Digámosle desde el interior de nuestras familias, Señor, queremos de verdad establecer que la prioridad de mi familia seas tú, Señor. Serás tú. Ayúdanos a establecerlo, Señor. No será el trabajo, no será el estudio, no será los bienes que poseamos, la comodidad que quisiéramos tener o que ya tenemos, Señor. Que seas tú, Señor, el centro. Que seas tú lo más importante, tu palabra, tu iglesia, Señor. Y lo queremos establecer desde el interior de nuestra casa, desde el interior de nuestra familia. Porque sabemos, Señor, que el gobierno no lo va a hacer. Solo la iglesia lo puede establecer. Solo las familias lo pueden establecer. Oremos también diciéndole al Señor
Queremos que nos des un corazón de siervo, Señor, para poder orar con un corazón de siervos. Levanta y haz de nosotros siervos para tu gloria, Señor. ¿Por qué no levantamos la voz y le decimos a Él: quiero que mi corazón sea un corazón de siervo, de sierva, de siervo tuyo, de sierva tuya, Señor? Tanto nosotros, los padres, los varones, las esposas, las mujeres, las madres, siendo siervas del Dios Altísimo. Solamente al interior de la familia se puede establecer esto, Señor, como un principio: ser siervos para tu gloria. Y oremos para que nuestros hijos, tus hijos, mis hijos, tengan un corazón de siervo, de siervas del Dios. Ora por tus hijos. Tal vez ellos en este momento no quieran saber nada del Señor. Tal vez estén alejados de Dios, o tal vez ni siquiera se hayan acercado al Señor aún. Pero ora por ellos. Pídele al Dios de la gloria que a tus hijos les dé corazón de siervo. Y solamente se puede tener un nuevo corazón cuando se reconoce a Jesús como Señor y Salvador. Si tú sabes en tu corazón que tus hijos aún no son salvos, que no han reconocido a Jesús como Señor y Salvador, pues ora por ellos hoy. Pidámosle juntos al Señor: Señor, que nuestros hijos de verdad se rindan a tus pies, se humillen delante de ti, Señor. Que reconozcan nuestros hijos que sin ti no son nada, Señor, y nadie. Que solo tú los puedes levantar en medio de un mundo tan difícil y tan complejo. Por eso oramos por nuestros hijos. Clamamos por ellos, Señor. Solo tú les puedes dar un corazón de siervos a ellos. Siervos en la casa, siervos en la iglesia, siervos en el lugar donde los has puesto, Señor. Es lo que anhelamos, Señor. Que se cumpla tu palabra en ellos, en nuestra descendencia, Señor. Que lo que le habías dicho a David se cumpla también en nosotros, de levantar una generación firme, una generación fuerte, Señor. Solo tu iglesia, solo tu pueblo, solo tus hijos pueden, Señor, ser levantados como siervos del Dios Altísimo. Levántate, Señor, en medio de nosotros. Y, Señor, dile ahora, como familia, queremos reconocer tu grandeza y tu gloria. Queremos reconocer quién eres tú, Señor. Reconocer la grandeza de Dios. Vamos a reconocerlo. Ahí, como familias, reconozcamos que Dios es grande. Tal vez no lo has reconocido. Hazlo hoy. Dile: Señor, tú eres soberano, Señor. Y ora como David oró. Y dile: qué grande eres, oh Señor soberano. Qué grande eres, Dios. Qué inmenso eres, Señor. No hay nadie como tú. Nunca hemos oído de otro Dios como tú, Señor. Nunca. Y queremos decírtelo como familia, Dios. ¿Qué otra nación sobre la tierra es como tu pueblo? ¿Qué otra nación es como tu iglesia, Señor? Solo tu iglesia, Dios de misericordia, es nación santa, es pueblo adquirido por ti, es real sacerdocio. Solo tu iglesia, Señor. ¿Qué otra nación, Dios, has redimido de la esclavitud para que sea tu pueblo? ¿Qué otra nación sino tu iglesia, Señor? Por eso somos bendecidos, privilegiados de tenerte a ti como Dios. Nos acercamos a ti, Señor, con reverencia, a decirte cuán grande eres tú, Señor. Díselo a Él. Levanta tu voz. Te hiciste un gran nombre, Señor, cuando redimiste a tu pueblo. Te hiciste un gran nombre cuando nos rescataste de las tinieblas. Te hiciste un gran nombre cuando fuiste a la cruz y moriste por nosotros. Y dice tu palabra
que ante ti se doblará toda rodilla y toda lengua confesará que Jesús es el Señor. Porque te hiciste un nombre, Señor. ¿Quién? ¿Quién sino tú para salvar? ¿Quién sino tú para redimir? ¿Quién sino tú para perdonar y para rescatar del hoyo de la desesperación? ¿Quién sino tú para levantar familias fuertes y firmes? ¿Quién sino tú para levantar hijos con carácter, Señor? ¿Quién sino tú para levantar padres conforme a tu corazón, Señor? ¿Quién sino tú? Has hecho de tu pueblo un pueblo que permanece para siempre, Señor. Has hecho de nosotros una nación que permanece para siempre. Muchas gracias, dile a Dios, por ser parte de tu pueblo. Y muchas gracias porque mi familia, mis hijos, aunque hoy no están, aunque hoy tal vez estén lejos de ti, yo oro para que estén cerca de ti, Señor, y también serán parte de tu pueblo y de tu iglesia, Señor. Quiero creerlo en mi corazón y quiero pedírtelo, Señor, a ti, que levantes a nuestra generación. Se necesitan familias firmes, se necesitan familias con carácter, Señor, en este mundo hostil, en este mundo que está en contra de la familia. Gracias por aquellos que se conectan hoy y que no te conocen aún. Oramos por ellos y pedimos para que aquellos que en algún momento puedan escuchar su palabra se conviertan a Cristo y vengan a Jesús y sean redimidos y sean salvos y conozcan al Dios de la familia, al Dios verdadero. Muchas gracias te damos, Padre amado. Que la gloria de Dios llene nuestras familias, llene nuestros hogares. Que el Dios Todopoderoso bendiga nuestras casas. Y digámosle para terminar al Señor ahí con tus ojos cerrados y en oración, dile lo que dijo Josué: yo y mi casa, yo y mi familia te serviremos, Señor. Yo y mi familia queremos servirte. Ese es el llamado que nos haces, Padre. Yo quiero que mi familia te sirva y quiero ver a mi familia sirviéndote a ti, Dios. Te lo pedimos, Señor. Gracias por tu palabra. Que el Dios Todopoderoso nos bendiga y nos guarde. En el nombre de Cristo Jesús, nuestro Señor. Amén y amén. Amén.